Bueno, muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Warmark Español. Mi nombre es Luis Cáceres. Si no hemos tenido la oportunidad de conocernos, tengo el honor de ayudar y servir acá en Warmark en Español. Ahí donde están, quiero que cierren sus ojos y quiero empezar con oración. Quiero que hablen con el Señor. Vamos a pasar un par de minutos solo orando y quiero que ahí empieces pidiéndole al Señor: Dios, háblame esta mañana por medio de tu palabra. Quiero que le pidas a Dios que le hable a las personas que están alrededor tuyas este día. Y también pídele que Dios hable claramente a través de Luis esta mañana. Señor, muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos este día de despertarnos a un nuevo amanecer. Sabemos que un tornado ha tocado no muy lejos de acá, Padre, y hay personas que se han levantado esta mañana en medio de una tormenta donde ha habido casas destruidas, familiares perdidos. Te pido que bendigas a esas familias, que en medio de la tormenta, Señor, tu iglesia se levante, que se haga presente. Cuando hablo de iglesia no hablo de el nombre de Warmark, pero las personas, porque cada individuo acá te representa a ti, Padre, incluyéndome a mí. Te pido por esas personas que han perdido todo, que tú proveas. También te pido por este mensaje esta mañana, Señor, que no sea mi opinión o que sea yo el que hable, sino que tú, por medio del Espíritu Santo, que tu palabra sea viva, que haga un avivamiento, Padre, en esta tu iglesia, Señor. Bendícenos. Quédate, Padre. Te damos este espacio, queremos hacer este espacio, Señor. Elimina las distracciones. Espíritu Santo, hazte sentir, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Bueno, como le mencioné, mi nombre es Luis Cáceres, yo soy salvadoreño. Y si hay salvadoreños acá, levanten la mano. Sí, porque oí hablar de pupusas y tacos. Y ya yo sé que ya se viene la hora del almuerzo y estamos pensando qué vamos a comer. Pero una de las cosas, si sos salvadoreño, es que te gusta el fútbol. Yo soy apasionado del fútbol. Y cuando se me da la oportunidad de ir a ver a la selección, al azul y blanco, yo voy. Y quiero inculcarle eso a mis hijos, ¿no? El amor de la patria, el amor de tu bandera y el amor al fútbol. Así que El Salvador contra México, tuve la oportunidad de verlos, yo creo que fue el año pasado, hace 2 años que vino acá El Salvador, hubo un partido de Copa Oro y pude llevar a mi esposa y a mis hijos y se infiltró ahí un familiar mexicano, pero bueno, nos tomamos fotos con él, pero no, si ustedes saben, si se va a un partido de fútbol, llevas tu bandera, llevas tu camisa, y mis hijos nunca habían ido a un partido de fútbol en el que se hiciera la ola. Así que yo les dije a Yuyu, les decía a Jovi y a mi sobrino Dylan: ey, está atento porque se va a iniciar la ola. Nosotros cuando venga la ola tenés que decir: ey, levantás la mano. Así que tengo un video acá donde fue la primera vez que Julián y Jovi y Dylan hacen la ola, así que aquí lo van a ver el video. Y si ustedes han ido a un equipo, ahí se ve. Todos levantan la mano. Y es muy lindo porque, si ven, hay banderas mexicanas, hay banderas salvadoreñas, todos juntos en sintonía, en armonía, haciendo la ola, levantando las manos. Y me encantaría decirles, yo sé que mi amigo Jorge está aquí del Salvador, me encantaría contarle a Jorge que hubo un milagro y El Salvador ganó, pero no, perdimos, como siempre, perdemos. Pero no, al final se sale. ¿Cómo se sale? En unión, todos juntos salimos cantando, celebrando, se gane o pierda, siempre salimos como país unido, ¿no? Y qué bonito sería si al final de este culto todos saliéramos en conjunto cantando, celebrándole al Señor, ¿no? Qué bonito sería si armáramos la ola aquí, en el nombre de Jesús, ¿no? Qué bonito sería, pero es la realidad. Yo a veces me encuentro siendo un fanático de fútbol.
inculcándome a mis hijos el amor por la playera. Y no lo veo raro, pero a veces lo veo raro pensando en salir de aquí cantando con himnos, agarrados de la mano como familia. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en nuestra nueva serie, cómo ser una iglesia que realmente venera la Biblia. Y para darte un contexto de lo que vamos a estar, los israelitas habían sido exiliados durante 70 años, ¿no? Y los babilonios tomaron un cautiverio, destruyeron Jerusalén y el templo, y ellos después del exilio, habían regresado. En la época de Nehemías, vamos a estar en Nehemías 8, si tienes tu Biblia, habían aproximadamente 42,000 israelitas en Jerusalén. Y el avivamiento de que hablo ahora, en el que estamos, es mi corazón, mi oración esta mañana, inicia con la lectura de la palabra de Dios. Y nosotros, a mí personalmente se me olvida a veces que es Dios hablándome. Cada vez que abro la Biblia, Dios me habla, si le doy espacio, si le pongo atención. Así que vamos a estar viendo 3 puntos que ayudó a este avivamiento. Y en Nehemías 8 vamos a ver el apetito por la palabra de Dios, la atención a la palabra de Dios y la actividad con la que se responde a la palabra de Dios. Así que empezamos con el apetito de la palabra de Dios. Nehemías 8, 1 y 2. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras: trae el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día 1 del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Así que imaginémonos 42,000 personas reunidos con un solo propósito: escuchar la palabra del Señor. Y es sorprendente que las personas le están pidiendo a Esdras que lea la palabra del Señor. Léelo. Y yo sé que a veces llegamos con desánimo a la iglesia. A mí me ha pasado. Y llegamos y oramos: Señor, quiero ser receptivo a tu palabra. Pero no llevamos con un apetito real por la palabra del Señor. Estaba leyéndole a mis hijos un estudio que la mayoría de personas ahora quieren ser entretenidas en vez de ser educadas. Y a veces venimos a la iglesia, como cuando vamos al estadio, para ser entretenidos. Y todos acá venimos con un hambre distinta. Y mi oración esta mañana es que salgamos con un apetito por la palabra del Señor real. Como ustedes saben, yo tengo 4 hijos, una esposa, y cada vez que tenemos que decidir dónde ir a comer, yo ya ni pregunto. Porque si digo: ¿a dónde quieren ir a comer?, Julián va a decir: yo quiero Chick-fil-A. Jos va a decir: yo quiero King Buffet Chinese, comida china, o buffet chino, va a decir él. Joey va a decir: yo quiero Panda. Y mi esposa ni le pregunto, porque sé que va a ser una ensalada y yo solo pienso en tacos. Sí, amén, hermano, es cierto, tacos. Pero es la realidad, no todos tenemos distintos apetitos. Y lo que queremos hacer con el liderazgo de Watermark Español es tener un apetito. Por eso ven acá el título de nuestra nueva serie: una iglesia que venera la Biblia, una iglesia que tiene apetito por la palabra del Señor. Así que te pregunto ahí: ¿qué quieres de la iglesia hoy? ¿Cuál es tu expectativa cuando entraste a Watermark Español? ¿Con qué apetito entraste? Y la clave para nosotros ser una iglesia saludable, un grupo de personas que adoran al Señor saludablemente, es que todos tengamos un apetito unificado por la palabra de Dios. Así que te hago 2 preguntas. ¿Crees que Dios tiene algo que decirte esta mañana?
¿Crees que cuando abrimos este libro cada domingo es como si abriéramos la boca de Dios? Así que juntos esta mañana, hermanos, vamos a tener un encuentro real con nuestro Creador. Juntos podemos escuchar directamente de nuestro Creador. Ahora quiero que vean la atención que le ponen a la palabra de Dios. En el 3, entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía de la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo que estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. ¿Saben cuánto tiempo lo leyó? Aproximadamente 6 horas. 6 horas leyendo la palabra del Señor. En esa época no existía el Walmart, así que la gente no estaba apresurada de salir antes que terminara el culto. No existía el Costco y la gente ya se decía, tenemos que dejar el parqueo, irnos tempranito. No. Estaban poniendo atención, estaban con el apetito de la palabra. ¿Pero por qué estaban atentas? Porque estaban convencidos que por medio de la palabra el Señor les iba a hablar. Miguel habló de discipulado. Los invito, hermanos. Yo era uno de esos que yo pensaba, yo quería ser entretenido los domingos. Yo quería venir y cantar, escuchar la alabanza de la banda muy bonita y darle el check que vine a la iglesia y ya, hasta el siguiente. Luego me inscribí al equipo de discipulado y aprendí muchísimo de la palabra. Y me encanta el liderazgo que ustedes tienen acá en equipo discipulado. Los invito a que inviertan a aprender de la palabra, porque no van a hacer más que aprender y escuchar de la palabra de Dios cuando vengan con nosotros. Dios nos ha dado. Lo interesante es que pusieron atención por 6 horas. No tenían la Biblia completa como nosotros la tenemos ahorita con el Nuevo Testamento, donde podemos ver los pasos de Jesús. No lo tenían. Y no tenían realmente el Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, al que le podemos orar. Y yo le oro al Señor que el Espíritu Santo me ayude a ponerle atención a la palabra. Oscar mandó un mensaje por WhatsApp esta semana al grupo de liderazgo acá y preguntó cómo puedo orar por ustedes. Y yo esta semana, si les soy honesto, me ha costado darles espacio al Señor. Y puedo poner excusas que son mis hijos, es el negocio, es el trabajo. Pero no, yo digo, no le puedo dar 15 minutos al Señor sin distracciones. Y le puse ahí en el mensaje, por favor, yo quiero tener un acercamiento real con el Señor, no distracciones, darle espacio, apagar el celular y estar con Él. Yo le pido al Espíritu Santo que entre en mí y elimine el apetito del fútbol, elimine el apetito del dinero, no sé cuál sea el tuyo. Que me dé el apetito por la palabra. Yo le ruego al Espíritu Santo. Tenemos esa opción, hermanos. Podemos orarle a Él. Así que te quiero preguntar, ¿cuáles son las cosas que nos hacen distraernos? Aún esta mañana, este domingo. Tal vez te peleaste con tu esposo o esposa en el camino. Tal vez en el parqueo estabas teniendo una discusión con tu cónyuge. Tal vez tienes pecado que no has confesado. Que no le has confesado a Dios y tal vez no lo has confesado en tu matrimonio, en tu trabajo, y no quieres lidiar con las consecuencias. Tal vez sea el revisar tu teléfono, el pasar viendo quién me marca, quién me manda mensajes. Tal vez sea un espíritu de crítica. Tal vez estás criticando lo que estamos haciendo acá desde esa plataforma. Tal vez estás evaluando y diciendo, yo haría eso distinto. Yo no hubiera usado esa camisa roja. Yo no hubiera hecho ese cántico. No sé, puede ser que eso sea una distracción real. Tal vez pueden ser tus preferencias personales. Ay, que no cerraron las ventanas ahora. Ay, usaron mucho humo esta vez. Puede ser que esa sea una distracción.
Puede ser una distracción que no te permite escuchar la palabra del Señor. ¿Cuál es? Hablando con Jorge y Oscar y el liderazgo, esta semana hablábamos de qué significa ser un cristiano maduro y cómo se identifica. Yo creo que un cristiano maduro se identifica fácilmente, porque realmente ellos, aunque tengan su opinión personal de lo que se haga bien o se haga mal, ellos saben que el Señor habla a cada individuo distinto. Así que vamos a ver el 4. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban, y no voy a leer todos los nombres porque los voy a pronunciar mal, pero había un grupo de hombres a su derecha. ¿Qué nos dice esto en el 4? Nos dice que no fue algo que de repente lo programaron, no fue algo que dijeron, hey, reunámonos y leamos. No, fue un evento planeado en el que ellos querían escuchar la palabra. No fue espontáneo. La gente había hecho planes para bloquear esas 6 horas. Y te prometo que los domingos en los que yo he tenido una relación muy linda con el Señor, esos domingos en los que han sido más significativos en mi caminar, han sido los domingos no en los que la banda canta las canciones que me gustan, no ha sido cuando Jorge tiene buenos chistes, no ha sido cuando Oscar usa esas palabras que te tocan, no. Han sido esos domingos en los que yo he preparado mi corazón para venir y alimentarme. Han sido esos domingos en los que yo el sábado en la noche ya estoy poniendo la alarma y diciendo, Señor, mañana va a ser un día especial contigo. No puede ser un evento en el que espontáneamente decidas venir y entrar. Y sé que muchos tal vez están acá por no lidiar con el esposo o la esposa y están sentados acá. Y eso está bien, bienvenidos. Pero para aquellos que conocen y tienen una relación con el Señor, ¿quieres tener una relación cercana con el Padre? ¿Quieres escuchar de Él? ¿Quieres estar atento? Planifica. Desde el sábado voy a escuchar de ti, Señor. Y esta es la parte que no quiero que te perdas de la historia. La actividad con la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Cómo respondieron a la palabra del Señor? En el 5. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Veneraron, se pusieron de pie, escucharon. Era una costumbre probablemente. En el 6, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, amén y amén. Luego adoraron al Señor, postrándose rostro en tierra. Yo me imagino, y lo he contado acá, que yo crecí en una iglesia en la que era muy fría. O sea, si escuchabas a alguien decir amén o levantar la mano, era muy raro, ¿no? Y el Señor ha trabajado en mi corazón y me ha movido. Me pueden ver a mí levantando las manos adorándolo. Y yo veo a mi hijo, el bebé que tenemos de 1 año y medio, Jersey. Y él cuando quiere la atención mía, ¿qué es lo que hace? Él levanta las manos y me ve y me dice, levantame sin poder hablar. Pero eso es lo que me está diciendo. Levanta las manos y me dice, te quiero, papá. Te necesito. Y cuando yo tengo esa imagen, eso es lo que están haciendo ellos. Están gritando amén y amén, levantando las manos cuando quieren que el Padre los recoja, los ayude. El 9, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban el pueblo dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. La gente llora mientras se lee la palabra porque están convencidos de su desobediencia que llevó al exilio de Israel. En el 10, luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. El 11, también los levitas tranquilizaban a todo el pueblo y le decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día
santo. El 12, así que todo el pueblo se fue a comer, beber, compartir su comida y a celebrar con gran alegría, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. El dolor se convirtió en regocijo, hermanos. ¿Cuántos de acá lo dijeron acá hace un par de minutos? ¿Cuántos están pasando por una tormenta y en el medio de la tormenta están celebrando? Porque entienden que es un día santo. Así que mi solicitud es, ¿cómo podemos tener un apetito por la palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar más atentos a la palabra de Dios? ¿Y cuál va a ser la actividad que vamos a hacer al escuchar la palabra de Dios? Como lo dije en mi oración, esta mañana recibí un par de imágenes de unos amigos cercanos de la familia que se levantaron y perdieron su casa. Y no muy lejos de acá, a una hora de acá, en Valley View. Creo que el último reporte han dicho que han muerto alrededor de cinco personas. Devastación completa. Y cuando recibí esta imagen, yo no la iba a compartir. Me puse a pensar yo, somos tan pequeños, ¿no? Que nos acostamos en nuestras camas. A veces yo, soy honesto, me cuesta hincarme y orar, porque estoy tan seguro que voy a despertarme el siguiente día. Esta mañana vamos a hacer algo muy distinto. Esta mañana vamos a dejar que el Señor hable por medio de su palabra. Así que yo simplemente voy a leer Efesios. Vamos a pasar los últimos minutos leyendo y escuchando la palabra de Dios. Y si estás en medio de una tormenta y te has despertado de que tal vez físicamente tu casa no se ve así, pero emocionalmente se ve así, va a haber un grupo de personas al final que va a estar listo para orar por ti. Y como lo vimos en Nehemías 8, los invito que si te sientes llamado a ponerte de pie mientras yo leo, hazlo. Si quieres hincarte, bienvenido. Si quieres decir amén y amén cuando escuches algo que te toque o te llame, hazlo. Queremos ser una iglesia, hermanos, que al salir de aquí nos regocijamos juntos. Somos como un equipo, así que abran sus Biblias a Efesios. Vamos a estar en el libro de Efesios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesús les conceda gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometió. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios
para alabanza de su gloria. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado. Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de lo que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia, esta que es su cuerpo en la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y antes de continuar en el 2, si te estás distrayendo, si estás diciendo que tanto estamos leyendo, esto es lo que es tener apetito por la palabra, estar atentos a la palabra. Te invito a que lo escuches. Esta es la palabra de Dios hablándote. En el 2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito como los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, el pero me encanta, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar, amén, con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, hermanos, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de las que pongamos en práctica. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la que se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos han hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con su mandamiento y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio, bien armado, se va levantando, Él también, levantado para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Pasemos aquí antes del 3 para orar y pedirle al Señor, Señor, queremos escucharte hablar, Padre.
Queremos que por medio de tu palabra, Señor, toques corazones. Sabemos que hemos sido adoptados, Señor. Y no podemos ser separados de ti, Señor. Gracias por tu palabra que nos alimenta, Señor. Te pido por los que no te conocen, Señor. Y tal vez ven extraño el leer tu palabra, Señor. Que toque sus corazones. Que entiendan que cantamos y celebramos porque hemos sido salvados, Señor. Que moriste en la cruz por nosotros y has lavado nuestros pecados, Señor. Háblanos, Padre. Háblanos, Señor. Amén. El 3. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios, que Él me encomendó para ustedes, es decir, el ministerio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Y esta es la oración que tenemos para Watermark en español. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que ofrezca eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En el 4, amén. ¿Cómo responder en esperanza? El 4. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios
para la obra de servicio, para edificar el cuerpo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecidos el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él, con respecto a la vida de antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, hermanos, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten todas conversaciones obscenas. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesidad, edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravíen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Cristo como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Esto es para los jóvenes. El 3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Allá más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es para los matrimonios. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa,
así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a su esposo en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. El 6, y quiero pausar y orar de nuevo. Señor, sé que hay tantas distracciones, Señor, en este mundo, pero queremos continuar, Señor. Sabemos que tú estás hablando por medio de tu palabra, Señor. Alista nuestros corazones, Señor, para recibir palabra viva, para recibir palabra que alimenta, Padre. Aumenta ese apetito, Señor, en cada uno de estos hermanos. Aumenta ese apetito en mí, Señor, de tu palabra. Auméntalo, Padre. Queremos ser una iglesia que venera la Biblia. Queremos ser una iglesia que tiene hambre por tu palabra, Señor. Quédate con nosotros, Padre. En el 6, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción de su Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con la integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y a ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y con él no hay favoritismo. Pongámonos de pie todos, hermanos. La armadura de Dios. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que proclame valerosamente como debo hacerlo. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo.
los envió a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz, amor y fe. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor impercedero. Que tengan una linda semana de oración, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.